Conversamos con el doctor David Lahoz, destacado abogado, politólogo, especialista en Derecho Constitucional. En el segmento anterior tratábamos sobre las funciones del Tribunal Constitucional. Usted recientemente escribió un artículo analizando eso y poniendo en relieve algunas situaciones que se están creando que definitivamente debilitan la justicia en la República Dominicana. En ese sentido, ¿por qué usted cree que el formalismo procesal se ha convertido en un obstáculo muy fuerte, tan fuerte en nuestra justicia? Fíjate, en mi más reciente artículo, como tú bien dices, yo comento la sentencia 512-25 del Tribunal Constitucional. Entonces, esa sentencia plantea la inutilidad del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque un asunto de menor cuantía, como es un problema en un condominio, que se podría decir que es un tema de menor cuantía en cuanto al monto económico, pero de mucha importancia porque tenemos un crecimiento urbanístico expansivo en todas las ciudades dominicanas y eso amerita que el constitucional defina las reglas de convivencia en un condominio. Pues fíjate que el tema se presenta en un tribunal de amparo, recorre todos los grados judiciales, llega al constitucional, y tú sabes lo que hace el constitucional con el caso que se le lleva, que lo devuelve hacia atrás para que vuelva a conocerse de nuevo. Pero el tribunal legalista o garantista, ¿cuál sería la función Yo creo que tribunal, ahí es del como tribunal formalista, claro, por cuestiones de forma, no puede... por cuestiones de forma, devuelve un asunto que le fue presentado en amparo, y en amparo significa de urgencia. De urgencia. Y entonces un tema de urgencia recorre todos los grados del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional entonces lo devuelve para que comience. Partiendo de cero, y eso no es una violación. ¿Tú seguirías con eso? No, por supuesto. El problema es que ya de por sí ya está viciado el procedimiento que hizo el tribunal. Porque tú fuiste a que te dieran una respuesta. Entonces tú vas a todos los escalones de la justicia, vas al constitucional, no te dan respuesta, sino que te dicen que comience de nuevo a discutir el asunto. Usted ha hecho una advertencia importante, doctor. Usted ha señalado, usted ha propuesto que el Tribunal Constitucional tenga una composición distinta. Incluso habla de politólogos. ¿Cómo mejoraría la calidad del tribunal con una de la sentencia en sí, con una composición? El Tribunal Constitucional se ha convertido en un refugio para jueces. Refugio, doctor. Un refugio para jueces, incluso de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se entendía, y hay una ley sobre carrera judicial que dice que culmina en la Suprema la carrera de un juez. Pues hay un trasvase de jueces de primera instancia, de Corte de Apelación y de la Suprema, hacia el Constitucional. Pero ¿qué sucede? Que tradicionalmente se ha dicho que el Poder Judicial Dominicano tiene problemas, que la administración de justicia de República Dominicana es lenta, cara y mala. Entonces se observa que esa característica tradicional de la administración de justicia dominicana está siendo trasladada al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Por lo que decimos, de que los jueces del Poder Judicial ya son prácticamente mayoría, con tendencia a seguir creciendo en ese tribunal. Entonces, lo que están haciendo es que se limitan a homologar lo que ya ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Y esto provoca una situación que se traduce en un estado de indefensión del ciudadano, porque el ciudadano va buscando respuesta a problemas específicos. Y entonces, el Tribunal Constitucional se envuelve en una maraña procesal o de formalismo jurídico que mata el derecho. Y esta sentencia tipifica ese tipo de situaciones, pero más que eso profundiza, porque por ejemplo, el TC anterior había dicho que por ejemplo en los condominios los servicios de primera necesidad no podían ser cortados alegremente por problemas de deuda.
sino que existían otras vías para cobrar que no era la suspensión de esos servicios, porque se trata de servicios esenciales para la vida humana, que es lo que la Constitución garantiza. Pues fíjese que en la sentencia comentada, la 512-25, ahora el Constitucional dice que revisa su posición anterior y que envía el asunto por ante el juez de los referimientos, es decir, un juez de base, para que sea quien se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la suspensión de un servicio vital en un condominio. Quizá esta actuación justifica su señalamiento de que la justicia dominicana es lenta, cara y mala. ¿Y cómo revertir eso, doctor? Bueno, ¿qué usted propone para revertir eso? Es que para eso se creó el Tribunal Constitucional y que es un tribunal esencialmente político, es decir, tiene que tener una visión no jurídica, sino social y politológica de los asuntos que le son sometidos. Es decir, tiene que ver no el derecho, sino la problemática social y crear respuestas para esa problemática social. Y resulta que el Tribunal Constitucional no está respondiendo a esas expectativas, sino que se queda en el mero formalismo procesal judicial. Que se constituye un obstáculo, ¿verdad? Y se olvida de la sociología, se olvida de temas de convivencia entre vecinos, se olvida de trazar pautas y se mantiene, decimos en el artículo, como en el mito de Sísifo, dando vuelta en el mismo círculo y subiendo y bajando. Y el ciudadano en un estado de indefensión. Pero mi pregunta es, usted me la está evadiendo, ¿qué hacer para revertir eso? ¿Qué hacer para revertir eso? Tiene que variar la composición del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se hace ahí eso? Tienen que entrar politólogos, ahí tienen que entrar sociólogos, y los jueces judiciales tienen derecho a una cuota, pero no a ser mayoría ahí, entonces ahora son mayoría. Entonces, y la falencia del Poder Judicial la están trasladando a ese órgano que es el que institucionalmente tiene que dar respuesta a problemáticas. En ese caso sería una responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura, que evidentemente... No, es político, un órgano político, pero lo que yo le explico, lo que yo me digo, las actuaciones del Tribunal Constitucional están establecidas claramente en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la Constitución de la República. Entonces, ¿cómo verificar que las actuaciones del Tribunal Constitucional son apegadas realmente a la ley? ¿Quién puede que no se trata de apegada a la ley, es apegada a la Constitución, a los llamados objetivos programáticos de la Constitución. Y los objetivos programáticos de la Constitución son solucionar problemas sociales específicos. Si en un condominio hay una situación que provoca violencia, que provoca intranquilidad social, y el Poder Judicial no lo resuelve, se supone que el Tribunal Constitucional debe de resolverlo. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Poder Judicial no resuelve esos problemas sociales, pero tampoco el Constitucional, que es llamado a resolverlo, le está dando respuestas adecuadas a esa problemática. Entonces hay una desprotección de parte de la ciudadanía, muchas cosas. Además de director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted es vicepresidente ejecutivo del Observatorio de Protección del Consumidor. Y los consumidores dominicanos se sienten y están desprotegidos. ¿Qué se puede hacer para mejorar la protección del consumidor, que somos todos? Bueno, fíjese, en este programa habíamos dicho antes y vamos a repetir ahora que el Constitucional también le ha fallado al país porque prácticamente ha dejado mediante otras decisiones desprotegido al consumidor, porque la base legal con que se defendía al consumidor la dejó sin efecto. Y esta propia ley, sentencia 512, viene a de proteger al consumidor, porque el tema de condominio es un tema de derecho de consumo y acaba de dejar a los consumidores, a ese tipo de consumidores también desprotegidos. Es decir, que sigue una violación flagrante, constante y progresiva desde el Tribunal Constitucional para la protección de derechos sociales, cuando los derechos sociales son de carácter progresivo, no regresivo, los está convirtiendo en regresivos. Y obviamente
que el papel de los jueces del Poder Judicial que están metidos ahí son lo que están provocando esa situación, y es necesario entonces que otra composición, es decir, que politólogos y sociólogos vayan a ese órgano para resolver esa problemática. Con eso se buscaría un equilibrio de una visión diferente, no una social. visión meramente legalista, sino soluciones a problemas sociales específicos. Aterriza en la realidad social del país. Sí. ¿Cuál es la problemática de un condominio? ¿Cuál es la problemática de una vecindad? Vamos a buscarle solución a esto de manera institucional. Y eso se aplicaría definitivamente en el caso de la protección del consumidor. En todas las áreas, en cualquier área, cuando llegue al constitucional, ahí hay que, o sea, no se puede ir ningún ciudadano sin respuesta. Ningún ciudadano que acuda a esa instancia puede quedarse sin respuesta. Y ahora está ocurriendo en que se están quedando sin respuesta o que están viendo esto como una vía inútil. Y en el caso de las violaciones que se están haciendo, doctor, en el medio ambiente, eso es catastrófico. Con todas estas cosas que están sucediendo. Bueno, se supone que hay reglamentaciones. No existe una Procuraduría del Medio Ambiente que debe de vigilar y sancionar esas violaciones. Oye, la justicia tiene una deuda grande con el país. Hay una debilidad judicial tremenda, doctor. un politiquero nefasto que anda por ahí de nombre Domínguez Brito inutilizó la Procuraduría General de Medio Ambiente con argumentaciones falaces. Pero resulta que después de que él creó esa doctrina negativa, ningún otro procurador ha cambiado esa realidad. Y el gobierno del cambio, el gobierno actual, tampoco hay un interés en hacer de ese órgano, que no se basa en el código procesal. Ese órgano funciona con base a la ley 64-00. O sea, el órgano está contemplado en una ley, Sí. la Procuraduría. Pero es una violación, entonces, doctor. Una violación flagrante producto de una doctrina equivocada que aplicó Domínguez Brito y que se ha mantenido ese órgano y se sigue manteniendo. Entonces, un órgano que para perseguir el delito ambiental simplemente está reducido a un fiscal de corte, que vamos a ver cómo queda ahora, porque ahora hay otra situación. Ahora está el Ministerio de Justicia, ahora tiene una situación que habría que analizar cómo queda ante esa ley ese ministerio, porque se discutía antes si pertenecía a los fiscales ordinarios o si era una especie de fiscal diferenciado de los fiscales ordinarios. Entonces, ahora con lo de es una jurisdicción puntual y específica. Pero no se aplica porque, por ejemplo, el troglodita de Domínguez Brito, cuando estuvo ahí, lo que hizo fue que cercenó. Entonces, porque hay muchos, Y eso se mantiene. se mueven muchos intereses. Sí, pero la ley no económicos. tiene que ver con intereses. No, claro. La ley tiene que ver con aplicarla. Eso es un principio establecido y que no puede ser burlado, pero que aquí Pero doctor, usted sabe, usted es un manteniendo en el doctor ostracismo de muchos años de ejercicio. Usted sabe que el poder y el dinero mueven la aplicación de la ley, de los partidos políticos y de todo. Y esa es la realidad, lamentable, es muy lamentable. Pero esa sugerencia que usted ha hecho de la necesidad de que el Consejo de la Magistratura revise la composición del Tribunal Constitucional, de que se vele porque la defensa de los consumidores y que se active lo que la ley contempla en el caso de la Procuraduría del Medio Ambiente, es un desafío que deben de enfrentar. Lamentablemente nos agotó el tiempo, doctor. Bueno, nos sentimos sumamente agradecidos de su participación hoy en Pulso Nacional. Ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más en Pulso Nacional.